Este personaje que ustedes están viendo aquí en este pullover fue el causante a mi padre, que tenía tierras, él se la intervino. Ernesto Che Guevara. Desde ese momento, cuando prácticamente despojó a mi familia de todas sus propiedades, yo guardo un recuerdo muy duro, muy terrible, muy especial para ese señor Ernesto Che Guevara. A raíz de que ahora en Miami se encuentra los Bam Bam, dirigido por Juan Formel, hay que decir que todos estos artistas oficialistas del régimen de Cuba, todos han rendido pleitesía a ese gran asesino, al extranjero que más daño le ha hecho al pueblo de Cuba, Ernesto Che Guevara. Pues bien, los Bam Bam fueron a Rosario a homenajear al Che Guevara. Y les voy a leer lo que dijo Mayito Rivera, uno de los integrantes del conjunto Bam Bam, que por cierto en estos días ha salido un YouTube, un video, donde él está adoctrinando a un pequeño hijo de 2 años, diciéndole: soy comunista, soy comunista, soy comunista. Miremos lo que él dijo cuando estaba en Rosario. Llega el momento de los homenajes. El tema escogido es la canción Soy Todo. Antes de emprender y estando en la ciudad de Rosario y siendo una banda cubana, no podía ser otro el destinatario de la dedicatoria. Al más cubano de los argentinos, el más argentino de los cubanos, Ernesto Guevara de la Serna, nativo de esta ciudad y eternizado como el mortal más inmortal. Mayito Rivera le dedicó estas frases al extranjero que más daño le ha hecho al pueblo de Cuba en su historia. Aquí tenemos una foto de Ernesto Che Guevara circulado en rojo, que significa rechazo, como el que tengo en este pullover. El Che Guevara, para aquellos que lo han idealizado, deberían saber la otra moneda, la otra cara de la moneda. El Che Guevara, hay que decir que nació en Rosario y teniendo 5 años su padre lo tiró a un riachuelo pero muy frío, y a partir de ahí contrajo asma, un asma crónica que jamás lo abandonó. Por esta acción del padre, él siempre tuvo un gran resentimiento hacia él, hacia el autor de sus días. El Che Guevara crece bajo los efectos de los medicamentos, los ataques increíbles de asma, tenía que pasarse meses sin ir a la escuela, y él tenía una obsesión para curarse del asma que practicaba con animales. Tenía un pequeño laboratorio en su casa de Rosario, y con un amigo de él, muy buen amigo, él experimentaba, él inyectaba intravenoso algunos experimentos que él había hecho para ver si podía evitar el problema del asma. El Che Guevara crece y es un hombre que está lleno de resentimiento. Vamos a ver las frases que él ha acuñado. Por ejemplo, él dijo: el manifiesto comunista es más importante que la Biblia. Era un lector enfermizo de Nietzsche, el famoso ruso mesiánico que escribió el Catecismo del Revolucionario. Y él hacía suya esa frase de: el ser humano no vale nada si no está en función de la revolución. Era un individuo que decía, era muy admirador, admiraba mucho a Mao Zedong y usaba mucho la frase de este líder revolucionario comunista agrícola: el poder político radica en el cilindro de un revólver. Cuando el Che Guevara está en Guatemala y era víctima de los bombardeos para sacar del poder a Jacobo Arbenz, él sentía placer al sentir los bombardeos y decía: zurro mis piernas al escuchar las explosiones. Cuando llega a Cuba, y llega como médico, en una ocasión que llevan a juicio sumario a Eutimio Guerra, un campesino que habían intentado darle una pistola para que matara a Fidel Castro,
cuando lo juzgan, nadie se atrevía a ejecutar a Eutimio Guerra, y es él que coge la pistola Luger de él y le da un tiro en la cabeza a Eutimio Guerra, su primer muerto, y dice: es verdad que la ejecución es algo bárbara, pero ejemplarizante. Es un hombre que a través de su vida ha estado lleno de retorcimiento. Cuando su padre llega a la cabaña donde él fusiló en menos de 2 meses más de 500 personas, el padre le pregunta: ¿estás salvando vidas? Y el Che Guevara dijo: no, yo sesgo vida. Quiero decir que el hombre está lleno de retorcimientos, de cosas feas y oscuras que los que han elaborado el mito no se atreven a decir esas verdades de él. En definitiva, fue el hombre que comunizó a Cuba. Él despreciaba a los cubanos. Él decía que lo único bueno que había en Cuba era el tabaco, porque él no tomaba café, prefería el mate. Él no comía bistec, él comía ese tipo de carne asada que usan ellos. Finalmente, cuando se va de la cabaña, contribuye en Cojimar a la comunización de Cuba. Y cuando llega a Bolivia, y en la quebrada del Yuro le montan una emboscada, cuando él se enfrenta a un pequeño soldado ranger boliviano y es herido, él no murió valientemente, sino le dijo al ranger: valgo más vivo que muerto porque soy el Che Guevara. Y ahí no pudo cumplir con aquella frase lapidaria que él le imponía a todos sus soldaditos en Cuba, que le decía: si yo avanzo, sígueme; si yo me detengo, empújame; y si yo retorno, ejecútame. Él no hizo eso. Ernesto Che Guevara es un monstruo para los cubanos. Desgraciadamente, estos artistas, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todos estos artistas han homenajeado al Che Guevara. En este momento que están los Bambán en Miami, es una cosa más para que los cubanos los rechacemos de plano, porque han sido unos apologistas del extranjero que más odia al pueblo cubano por las cosas que le hizo a ese pueblo. Para Villa Granadillo, Manuel Prieres.